Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a leer 2 de Timoteo. Capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer. Verso 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Muy bien, damos gracias al Señor en esta tarde por este tiempo que Él nos permite estar una vez más aquí. Bueno, eran de venir hoy unos 2 hermanos, pero parece ser que no es posible, no creo que han tenido el tiempo para poder venir, no lo sé. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayude. En esta tarde voy a estar hablando un temita titulado El libro de Dios. Acabamos de leer esta escritura que es muy conocida. Y aquí, para comenzar, en el verso 16 mismo está diciendo toda la escritura. ¿Recuerdan ustedes los caminantes a Emaús? El día domingo. Y dice que ellos iban hablando de lo que había sucedido. Y de pronto alguien se puso al lado de ellos e iba escuchando lo que ellos iban diciendo. Pero dice la Biblia que ellos no sabían que era Jesús que caminaba con ellos. Entonces el Señor Jesús empieza a hablarles la palabra de lo que de Él se había hablado. ¿Me está entendiendo? Y luego dice ahí la Biblia, dice que Dios les abrió el entendimiento. Mi hermano, que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Dice así la Biblia? Así dice. Dios le bendiga, hermano. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, aquí en la lectura que acabamos de leer de 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura, y está hablando de la Biblia, por supuesto, toda la Escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, dice que es inspirada por Dios. Por eso, cuando uno entiende esta primera frase, uno puede confiar, si uno entiende con revelación esta primera frase, que toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios, uno puede confiar plenamente que lo que dice de Génesis a Apocalipsis es la verdad perfecta de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y luego nos dice que es útil para enseñar la Escritura, para redarguir, para corregir también, para instruir, o sea, capacitar en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, capaz, capacitado, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la escritura que acabamos de leer, escritura base, para hablar un tema titulado El libro de Dios. El libro de Dios, al hablar del libro de Dios, me refiero a la Biblia, porque la Biblia es el libro de Dios. Y dice que fue inspirado por Dios mismo. Miren, otra versión de Biblia dice, todo lo que está escrito en la Biblia, así dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios.
Así es que si nosotros leemos algún libro de la Biblia, de todo el libro de Dios, sea Timoteo, sea Filemón o cualquiera de los libros que están dentro del libro de Dios, no es el libro de Pablo, no es el libro de Pedro, no. Ellos solamente escribieron, pero la inspiración es de Dios. Así es que cuando leemos cualquier libro dentro del libro de Dios, Romanos, Efesios o cualquiera de los libros, cada libro es de Dios. No es de Pablo, no es de Pedro, no es de Judas, no, son los libros de Dios. De Génesis a Apocalipsis. Aún el libro de Apocalipsis mismo no es el libro de Juan. Juan solo es el escriba. El autor es Jesucristo. Entonces, tenemos que ver de esa manera, hermanos, de que el libro de Dios, esta Biblia en su plenitud de Génesis a Apocalipsis, es el libro de Dios. Todo lo que contiene dentro de este libro, cada palabra, cada verso, cada capítulo, está inspirado por Dios. Ni siquiera los mismos apóstoles, ni siquiera los mismos profetas, algunas veces no sabían lo que decían. Los reyes, como por ejemplo el rey David, horadaron mis manos y mis pies. ¿Pero de qué está hablando él? A él no le hicieron eso, ¿no es cierto? No. Pero él fue inspirado por Dios para hablar esas cosas. Toda la escritura, dice aquí la Biblia, toda, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Eso lo concluye todo. Ahora, de este entendimiento, de esta primera revelación, nos lleva a otras cosas, hermano. De esta primera revelación de que este libro llamado la Biblia, que es conjunto de libros, eso significa Biblia, ¿no? Conjunto de libros. Es el libro de Dios. Esto nos lleva entonces a otros pensamientos de que si este es el libro de Dios completamente de Génesis a Apocalipsis, entonces no hay falla. Entonces no tiene falla, porque Dios no puede fallar. ¿Me está entendiendo? No tiene tampoco contradicciones en ninguna parte. ¿Por qué? Porque es el libro de Dios. Dios no falla, no se equivoca, no se contradice a sí mismo, Él es perfecto en sí. Mire, el profeta de Dios predicó como 4 mensajes con el título de un absoluto y el absoluto. Los que conocen el mensaje saben. Creo que son 4 temas. Un absoluto y el absoluto. Y cuando él buscó la definición en el diccionario Webster, el diccionario inglés, el significado de la palabra absoluto dice que significa perfecto en sí mismo. Eso significa la palabra absoluto, perfecto en sí mismo. Por eso yo quiero que usted entienda. Por eso es que el profeta de Dios dijo que su absoluto era la Biblia. Y el absoluto de Él es nuestro absoluto. Por eso es que el primer punto doctrinal que nosotros tenemos aquí como iglesia local es que la Biblia es nuestro absoluto. No puede ser ninguna otra cosa. La Biblia, porque ella es perfecta. Amén. De Génesis a Apocalipsis, es perfecta la Biblia. No falla, como Dios no falla. No se equivoca, no se contradice, porque Dios es incapaz de equivocarse. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahí está, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20-21. Son escrituras muy conocidas, pero que tenemos que tenerlas bien claras. Dice así la palabra del Señor. Entendiendo primero esto. Mire, es que debe haber un primer entendimiento respecto a este libro que tenemos en nuestras manos. Porque esto nos lleva a otros pensamientos. ¿Me está entendiendo?
Esto tenemos que en primer lugar tenerlo bien claro. Si esta Biblia es lo definitivo de Dios, si esta Biblia es el absoluto de la novia de Cristo, es el absoluto del profeta, es mi absoluto, es el absoluto de ustedes, entonces toda palabra de hombre sea mentira, mas la mía, dice el Señor, sea veraz y verdadera. Nos lleva a esa conclusión, hermano. No importa quién lo diga, si no está escrito, sea una mentira entonces. No importa quién lo diga. Como dijo Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1, así venga un ángel del cielo a enseñar o a predicar un evangelio diferente al que por inspiración divina fue hablado y escrito, que sea anatema. Dice aquí en 2 de Pedro capítulo 1 el verso 20, entendiendo primero esto, amados hermanos, entendiendo esto primero, que dice que ninguna profecía de la Escritura, en su plenitud, la Escritura de Génesis, Apocalipsis, ninguna profecía, y las profecías están desde el mismo Génesis, como sabemos. La Biblia es profética. Bueno, tiene 5 lenguajes la Biblia. ¿Alguna vez hablé de eso? Los 5 lenguajes en que fue escrita la Biblia. Y uno de esos lenguajes es que la Biblia es profética. Y desde el mismo Génesis vemos las profecías siendo dadas. Y luego con su cabal cumplimiento, cientos de años, miles de años más adelante, pero fue exactamente cumplido lo que en profecía se habló. Amén. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, aquí es donde vienen tantos errores y tantas fallas, principalmente, por supuesto, de los líderes. Y cada uno ha interpretado a su propia manera, con su propio entendimiento, la palabra del Señor. Y por eso es que tenemos tantas líneas diversas. Y aún dentro de las filas del mensaje, como lo sabemos, dentro de las filas del mensaje tenemos la misma confusión que fuera del mensaje. Eso está a la vista. ¿Y por qué? Por quebrantar esto. Por quebrantar esto que dice aquí en 2 de Pedro capítulo 1. Los hombres se han atrevido a interpretar ellos las Escrituras. Y por eso tenemos varias líneas, varias interpretaciones, que lo que ha causado es divisiones. Y con un espíritu, por supuesto, organizacional denominacional, vemos separaciones. Y grupos por allá, grupos por acá. ¿Por qué? Porque el de allá no cree como yo creo. Ha causado separaciones, divisiones, grupos y más grupos. Cada vez se multiplican más. Y hacen ahí a 5 minutos otro grupo. Y con un espíritu organizacional, ¿sabe lo que dicen? Ese de allá está mal, vengan acá. Los de allá están equivocados, vengan acá, este es el bueno. Es tremendo el tiempo en el que vivimos. Y ahí estamos nosotros en medio de esta confusión. No porque yo esté confundido, no. Ni nosotros no estamos confundidos de ninguna manera. Sabemos lo que creemos. Sabemos dónde está la verdad. Porque el Señor nos ha revelado su verdad. Y no es que tengamos nosotros un tremendo entendimiento intelectual del mensaje de la Biblia, no. Pero sí tenemos la revelación, que es diferente. El conocimiento y la revelación no es lo mismo. Dios revela a quien Él quiere revelar. Y cuando es una revelación, es roca firme. Nadie le mueve, hermano. Por eso tenemos que tener bien claro que nuestro absoluto es la Biblia. Como primer punto doctrinal de nuestra iglesia local, es así. Y yo quiero leerles unos extractos también, hermano, de lo que el mismo profeta dice, que aún las mismas palabras de él
Si no cuadran con la Biblia, dijo, ponga a un lado y crea la Biblia. Así dijo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mire, acá leemos la palabra del Señor donde dice, entendiendo primero esto, qué bonito, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto de Génesis, Apocalipsis, como estoy diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Para esto se requiere la inspiración, hermanos, para escribir o para hablar. Mire, es que hay tantas cosas tan maravillosas de la palabra del Señor, que son virtudes de Dios hacia los hombres para desempeñar diferentes labores y propósitos que Dios tiene. Entre esas virtudes que Dios da está la inspiración. No es lo mismo que la unción, porque la unción tiene otro propósito, la revelación tiene otro propósito, la inspiración tiene otro propósito. ¿Para qué sirve la inspiración? Como dice aquí, para esto, para hablar, para escribir, para hablar, se requiere inspiración. Por eso los grandes escritores de música, de alabanzas, ellos tuvieron que ser inspirados para poder escribir. ¿No es cierto, hermanos? Entonces está diciendo acá, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, todo, desde Moisés, Génesis, Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés, que escribió, no porque él sea el autor es Dios. Escribió los primeros 5 libros de la Biblia, es el Pentateuco se llama. Desde Moisés hasta Juan, el Apocalipsis, está inspirado por el Espíritu Santo. Desde Moisés hasta Juan, va a decir el profeta de Dios acá, que son 40 escritores. Voy a leer aquí un poquito del mensaje de Cristo revelado en su propia palabra, año 65. Ahí dice, está leyendo justamente 2 de Timoteo 3:16. Y luego dice, toda la escritura es inspirada por, pregunta aquí. Esto qué tremendo que es, hermano. Por eso es que a mí, cómo me encanta el mensaje, hermano. Desde que el Señor me reveló el mensaje, he sido un fanático, digamos así, de la revelación de esta hora, del mensaje. Y cada palabra me gusta analizarla tanto, porque tiene tanta inspiración, tanta revelación. Mire lo que dice acá. Toda la escritura, dice el profeta, y luego entre paréntesis pone sí. Y luego dice, es inspirada por, y entre paréntesis pone, profetas. ¿La escritura está inspirada por profetas? Pregunta. No, la escritura no está inspirada por profetas. No dice así la Biblia. Pero aquí el profeta está diciendo esto como en signo de pregunta. ¿Toda la escritura sí es inspirada por profetas? Luego dice no. ¿Inspirada por? Pregunta, ¿qué? Dios. Entonces, a partir desde esta parte nada más, y con otros pasajes del mismo mensaje, se puede probar que aún los mismos profetas fallaron. Sí. Dice, inspirada, ¿por qué? Dios. Entonces esta Biblia, toda, es inspiración directa de Dios. Directa. Dice, y útil para enseñar y redarguir y corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios pueda permanecer perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Muy bien, entonces, toda escritura está escrita por inspiración. ¿Esa inspiración de dónde vino para que Moisés escribiera los 5 libros? Divinamente de Dios.
No fueron los pensamientos de Moisés o las imaginaciones de Moisés. No, fue inspirado Moisés para escribir. Desde Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ahí hasta el amén de Apocalipsis es inspirado por Dios. Muy bien, dice entonces, toda escritura está escrita por inspiración. Jesús aquí en la tierra dijo que cielos y tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Mateo 24, 35. Su palabra es infalible, no puede fallar, no puede pasar. Dice también la Biblia, no puede ser quebrantada. Tiene que cumplirse exactamente, no como los hombres interpretan, sino como el Señor lo dijo. Y Él es el intérprete de su propia palabra. ¿Cómo interpreta Dios su palabra? Al cumplirla. Así interpreta Dios su palabra, al cumplirla. Como fue en el mismo Génesis, cuando el Señor dijo que sea y fue, que sea y fue. La interpretación es el cumplimiento de la palabra hablada. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces está diciendo acá, Él dijo que toda escritura tiene que cumplirse. Así que entonces el libro no es el libro de escritos del hombre. Escuche. Es el libro de los escritos de Dios. Único. La Biblia es el único libro escrito por Dios mismo. Que el autor es Dios mismo. Es el único. Hay muchos libros que tienen sus escritores. Da los nombres, referencias, quiénes son, de dónde son, qué tiempo les tomó para escribir ciertos libros. Y algunos son muy buenos. Pero este libro llamado la Biblia es único. Es el único libro que es de Dios. San Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura en su totalidad de Génesis a Apocalipsis, siempre habían preguntas. Cuando se leía en el libro de Apocalipsis capítulo 22, cualquiera que quitare o aumentare del libro de esta profecía, dice ahí, siempre habían preguntas. ¿Se refiere solamente al libro de Apocalipsis? No, se refiere a todo el libro de Génesis, Apocalipsis. Cualquiera que quitare o aumentare. No se refiere solamente al libro de Apocalipsis. Dice, el mensaje de Cristo revelado en su propia palabra, aquí nos habla el profeta de Dios acerca de cómo fue escrita la Biblia. Está diciendo acá, ahora fíjense en esta Biblia, justamente. Algunos de ellos dijeron, oh pues ha hecho esto, ha hecho aquello, pero permítame decirles algo. Entremos en la historia de la Biblia, un momento. Veamos de dónde vino. Fue escrita por 40 diferentes escritores. 40, empezando desde Moisés, el primero, y terminando con Juan en la isla de Patmos, en el Apocalipsis son 40 escritores. Dice, 40 hombres escribieron la Biblia durante un espacio de 1600 años aparte. 40 escritores en un espacio de 1600 años. Y en diferentes tiempos, prediciendo los eventos más importantes que hayan sucedido en la historia del mundo. Y muchas veces centenares de años antes de que sucedieran. Lo del profeta Isaías, una virgen dará luz 700 u 800 años antes de que acontezca, dijo Isaías eso. Y se cumplió en los tiempos de Jesús. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice, y no hay un solo error en todos los 66 libros, por favor. No hay ni un solo error en los 66 libros. La Biblia completa tiene 66 libros, así como Isaías tiene 66 capítulos. El libro de Isaías es una mini Biblia, ¿no? 66 capítulos. Hablando de lo que es la Biblia completa en 66 libros.
Y dice aquí, no hay un solo error en todos los 66 libros. Eso nos tiene que quedar bien claro, hermanos. Por eso, confiadamente yo puedo leer en Génesis y decir amén a eso. Leo en Apocalipsis y decir lo mismo, amén a la palabra. Porque toda ella es verdad y es perfecta. Oh, hermanos, dice, ningún autor excepto Dios mismo podía ser tan exacto. Pues la Biblia es exacta, es perfecta, es infalible. Amén. Recuerden, 1600 años aparte, la Biblia fue escrita desde Moisés hasta la muerte de Juan en la isla de Patmos. 1600 años y fue escrita por 40 autores diferentes. Uno ni siquiera conocía al otro. Claro, Moisés no se conoció con Isaías, etcétera. Isaías con Juan el Bautista no se conocieron. Cientos y aún miles de años de distancia el uno al otro, pero como fueron inspirados, escribieron, hablaron y dijeron exactamente lo que Dios quiso que digan y escriban. Bendito el nombre del Señor. Qué maravilloso comprender esto, ¿ah? Del mensaje de Hebreos capítulo 3, dice ahí, no hay otra obra literaria escrita en ninguna parte que pueda hacer eso. Y matemática y geográficamente y de cualquier manera, no hay un libro en la Biblia escrito como la Biblia. No hay un libro en el mundo, quiero decir, escrito como la Biblia. No existe nada. Lo numérico de la Biblia está perfectamente en armonía. Hasta los números son perfectos en la Biblia, hermano. ¿Qué les parece? Hasta los números tiene su significado perfecto a través de toda la Biblia. La numerología bíblica. Aún los capítulos y puntuaciones y todo es perfecto, por favor. Lo que pasa es que nosotros somos los que no entendemos, que es diferente. Y se requiere revelación, inspiración, unción y todos esos elementos para poder tener el entendimiento correcto del significado de la palabra del Señor. Por falta de la revelación y estos elementos es lo que muchos hacen que se contradiga la palabra. Y no pueden armonizar Mateo 28 con Hechos 2. ¿No es cierto, hermanos? No pueden armonizar Mateo 28 y 19 con Hechos 2:38 en el bautismo. No pueden armonizar. Dicen, se contradice. Y por eso es que dicen, no, nosotros nos quedamos con lo que dijo Jesús. Otros dicen, no, con lo que dijo Pedro. Es falta de revelación. Pero cuando Dios revela eso, tiene una armonía perfecta. No se contradice. Y así es toda la escritura. De Génesis a Apocalipsis no hay contradicción. No hay falla. Nosotros somos los que no entendemos. Bueno, está diciendo así, yo creo igual, hermano. Un profeta lo dice así y es así. Lo numérico de la Biblia está perfectamente en armonía. Amén. Aún los capítulos y puntuaciones y todo es perfecto. ¿Podemos decir del mensaje lo mismo? No, no podemos decir del mensaje lo mismo. Por eso es que lo definitivo de Dios no es el mensaje, es la Biblia. Escuche, dice, no hay otro libro que pudieran leer un capítulo que al regresar no se contradiga, pero en toda la Biblia no existe ninguna contradicción. Y fue escrita por muchas personas y cientos de años aparte, sin que tan solo conocieran una porción. Uno la escribió aquí y el otro la escribió aquí y otro la escribió acá. Y todo eso recopilado formó la Biblia de Dios. Y ni uno contradice al otro. Y ni las matemáticas, la geografía, cualquier otra cosa de la Biblia, todo lo numérico, todo armoniza perfectamente. Si eso no es inspirado, no sé a qué le llamarían ustedes inspiración.
Estoy tan contento por la bendita Biblia antigua. Y yo también estoy contento porque cada vez veo mejor, cada vez veo más claro el significado de este libro que tenemos en nuestras manos. Debemos amarlo porque es Dios mismo. Es Dios en letras. Es la palabra, es Dios mismo. Del mensaje El poder de Dios para transformar, ahí también se nos enseña y dice en muchas ocasiones, el hombre ha dicho, bueno, pues el hombre escribió esta Biblia. No, la Biblia misma dice que Dios escribió la Biblia. Ella es la palabra de Dios y ella jamás puede fallar. En cambio, Dios a sus profetas tuvo que corregirlos. ¿No es cierto, hermanos? Sí, el Señor tuvo que corregir a los profetas. Por eso es que el mensaje no puede ser el absoluto, porque fue corregido. Dios tuvo que corregir a su profeta. La revelación le vino a su profeta gradualmente, eso lo sabemos. Gradualmente le vino la revelación a su profeta. Y en algunas ocasiones fue corregido él, como la evidencia del Espíritu Santo mismo, muy claro. Dice el mismo que él creía, dice, que la evidencia del Espíritu Santo era el amor. Y estuvimos enseñando por años con el hermano Olivel, por supuesto. Dice que estuvieron enseñando por años eso. Dice hasta que el Señor me corrigió. Y me dijo que no era ni amor, ni hablarle en lenguas, ni ninguna de esas cosas, sino aquel que puede recibir la palabra. Esa es la evidencia. Qué tremendo, ¿no? Entonces, aunque el mensaje está corregido, no puede ser el absoluto. De la Biblia no podemos decir así, que está corregida, ¿no? Porque ya acabamos de leer al profeta de Dios, cómo es que él nos dice que ella es perfecta, aún en sus puntuaciones, en los puntos, en la numérica de la Biblia, en todo. No hay contradicción de Génesis a Apocalipsis. Bueno, al menos así creo la Biblia yo. El mensaje está corregido y está bien, porque yo tampoco creo un mensaje lleno de errores. No, claro que no. Porque cuando su siervo falló, el Espíritu Santo lo corrigió y está corregido y está bien. Está perfecto en su revelación porque está corregido. Amén. Y ella, hablando de la Biblia, jamás puede fallar. Jesús dijo, los cielos y la tierra fallarán, pasarán, pero mis palabras nunca fallarán. Y ella no puede fallar. Y que sea Dios por cuanto ella es parte de Él. Mire acá del mensaje de Monología Reino Religioso lo que dice. Aquí está el fundamento de Dios, la Biblia. No se ha puesto otro fundamento aparte de este. Y no debe ponerse. Y esto, lo que es, si lo que yo escucha, aquí lo que dice el profeta esto. Y esto lo que es, si lo que yo dijera fuera contrario a esto, dice el profeta, hablando de la Biblia. Si lo que yo dijera, mensaje de Monología Reino Religioso, ahí está. Si lo que yo dijera fuera contrario a esto, consideren, dice ustedes, mis palabras como mentira. Porque esto, con E mayúscula, es la verdad. ¿Ven? ¿Ven? Vuelve a decir. Y si un ángel les dijera algo que fuera diferente a esto, hablando de la Biblia, Pablo dijo, sea él para ustedes una maldición. Aún un ángel de luz, qué tremendo, ¿no? Así venga el gran arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, a decir algo diferente a esto que ya está escrito. Sea anatema. Y aquí el profeta dice, sea él para ustedes una maldición. Cuanto más un predicador, cuanto más un hombre terrenal que enseñe algo diferente a lo que ya está escrito. En vez de ser una bendición ese predicador, ¿qué va a hacer?
como dice aquí, una maldición. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos predicadores tendremos en los púlpitos siendo de maldición más bien, en vez de bendición para el pueblo? ¿Por qué? Porque están enseñando cosas antiescriturales, antimensaje inclusive. Por eso es que me gusta hablar de esta manera, hermano, porque soy un predicador herido de 1000 batallas, que vengo defendiendo esto. Mi absoluto es la Biblia, y el mensaje en su revelación, de igual manera, en su revelación es perfecto. Y cuando yo escucho cosas que nunca se dijo ni en la Biblia ni en el mensaje, lo considero una mentira. No importa quién lo diga. Bendito sea el Señor. Del mensaje fe es la sustancia, dice, escuchen muy atentamente, porque mis palabras, dice, solo son las palabras de un mortal. Ellas fallarán, dice, pero la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra de Dios? La Biblia nunca fallará. Ella siempre es veraz, siempre, siempre es veraz. Del mensaje de Cristo revelado en su propia palabra, voy a terminar acá con esto. Párrafo 50, dice, pues toda denominación es lo definitivo para sus creyentes. Ese es el absoluto, lo definitivo, lo concluyente, o sea, la última palabra. Por eso que dicen, acá en mi iglesia no creemos eso. No, el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. No, acá en mi iglesia no creemos eso. O sea, como dice aquí exactamente, toda denominación es lo definitivo para sus creyentes. Es lo que su denominación dice. Es lo que su iglesia dice, lo definitivo para ellos. Y si escuchan algo diferente en otro lado, diferente a lo que en su iglesia o denominación les enseñan, ellos no lo aceptan, no lo reciben. ¿Por qué? Porque lo definitivo es lo que su iglesia dice. Así se caracterizan las denominaciones. Escuche. Dice el profeta aquí, pero para mí, y para mí también, y para los que yo espero que estoy guiando a Cristo. Aquí están una parte, no están todos. Mañana vienen los demás. Dice, pero para mí y para los que yo espero estoy guiando a Cristo, y por medio de Cristo, la Biblia es nuestro definitivo. La Biblia, no dice aquí el profeta, la Biblia es mi definitivo. Dice, la Biblia es nuestro definitivo. Por eso yo puedo decir lo mismo aquí, hermano. La Biblia, el libro de Dios, es nuestro definitivo aquí. Porque Dios dijo, sea la palabra de todo hombre mentira y la mía verdad. Romanos 3:4. Y yo creo, dice, que la Biblia es lo definitivo de Dios. Amén. Que así sea, porque así es. Que la Biblia sea lo definitivo de Dios, el absoluto, lo perfecto en sí mismo, es la Biblia. ¿Cómo pueden hacer de un hombre su absoluto? Por favor. Pero así vienen las denominaciones haciendo. Y el profeta de Dios, mire lo que dice acá. No importa lo que alguien más dice. Ella es lo definitivo. En otros mensajes decía el profeta de Dios, cada denominación tiene su propio absoluto, mensaje un absoluto. Empezando desde el catolicismo, el absoluto de la Iglesia Católica, ¿quién es? ¿Será la Biblia? No. Solo en teoría. Porque si usted les preguntara a cualquiera de los hermanos de alguna iglesia o cualquier líder, ¿qué es lo definitivo para usted? Lo que dice el sacerdote acá, el papa o la Biblia. Ellos le van a decir la Biblia. Pero eso solamente es en teoría. En la práctica no. En la práctica no. Porque cuando es cuestión de recibir lo que está escrito, no lo aceptan.
¿Me está entendiendo? No lo aceptan, se quedan con lo que sus líderes les dicen. Entonces cada denominación tiene su propio absoluto. Y empezando desde el catolicismo, el absoluto de la Iglesia Católica no es la Biblia, es el Papa. Es el Papa. Y en las protestantes está el mismo sistema. ¿Es lo que dice el superintendente general o lo que dice el obispo del distrito tal? Y dentro de las filas del mensaje tenemos los mismos sistemas denominacionales metidos. Por eso, yo, como dije en la reunión que tuvimos recientemente, Dios me dio una posición a mí. En su reino el Señor me puso en una esquinita por ahí y me dijo que defienda esa posición. Esta es la posición que el Señor me asignó. Me dijo que defienda esto. Cualquier dardo, flecha de credo, de dogma, de tradición de hombre no entra al reino. Se le detiene ahí mismo. Que no haga daño al pueblo de Dios, al reino de Dios. Dios ha puesto centinelas, guardas, para proteger el reino de Dios, su palabra, su iglesia. Que no hagan daño esos credos hechos por los hombres. Y ahí me puso el Señor en una esquina, como un pequeño guarda. Estoy terminando, hermano. Yo creo que la Biblia es lo definitivo de Dios. Esos sistemas denominacionales se han metido tanto dentro del mensaje, que si entendieran este primer punto, que la Biblia de Dios es lo definitivo, no dijeran lo que dicen, ni tampoco estuvieran metidos en esos sistemas hechos por los hombres de gobierno humano. Que el Señor nos ayude. Está diciendo acá, la Biblia no es un libro de sistemas. No, Señor, no es un libro de sistemas ni un código de moralidad. La Biblia no es un libro de sistemas, tantos sistemas y demás. No, Señor, no es un libro de moralidad. No, Señor, no lo es. Ni es un libro de historia en total, aunque tiene también el lenguaje histórico. O tampoco es un libro de teología, porque es la revelación de Jesucristo. El mensaje Influencias dice: un cierto gran ministro aquí en California dijo el otro día que él tenía el libro del año. Y pues que todos tienen que ir a comprar, tienen que ir detrás de ese libro, porque tenía el libro del año. Dice el profeta: yo no estoy de acuerdo con él. El libro del año es la Biblia, siempre lo ha sido. El libro del año es el libro de Dios, siempre. No importa cuántos libros salgan año tras año y sean vendidos quizás por millones y millones de copias, nunca le van a igualar al gran libro de Dios, eterno, de año en año. Es el libro eterno de Dios. Póngase de pie, demos gracias al Señor. Oremos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, estamos agradecidos, Señor, por este tiempo que nos das de poder estar aquí en tu casa, Señor, porque es un lugar que ha sido consagrado para predicar tu palabra, Señor, para que tus hijos se reúnan a adorarte a ti, Señor, a darte gracias, a traer sus cargas delante de ti, Señor. Y te rogamos, te pedimos que siempre lo mantengamos de esa manera, un lugar de adoración, de consagración, un lugar donde tú has prometido reunirte con nosotros, Señor. Te damos gracias en esta tarde por tu palabra.
y por todas las cosas, Señor, que tú estás haciendo. Y estamos seguros que las seguirás haciendo, Padre. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.